Hay momentos en la vida que el cuerpo te pide un cambio. Aunque estés a gustito con tu sofá, tu coche y tu calentador de sándwiches, tú ya estás viéndote en otro lugar del mundo, saboreando comida exótica y chaporreando idiomas desconocidos. Y es que no hay nada mejor que sentir esa llamada y guiarnos por lo que dicen nuestros corazones. Es por eso que levanté el culo y me puse a hacer la maleta rumbo a un nuevo destino. Aunque a veces, tampoco hace falta irse muy lejos para conocer algo nuevo. Y esto es lo que pasa con un país pequeñito al lado de España que siempre ha sido un poco ignorado por sus vecinos. Bueno, quizás no sea tan desconocido por sus futbolistas. Si aún no te has dado cuenta de qué país te hablo, ya que te quedaste dormido en la clase de geografía, no es nada más ni nada menos que... ¡Portugal! Pues resulta que, buscando trabajo, me salió una oportunidad en Lisboa. Ya había escuchado que Lisboa era una ciudad bonita con condiciones parecidas a otros países del sur de Europa. Esto es, mucha historia, buena gastronomía y un clima templado que hace que los inviernos sean más llevaderos. Antes de ir, todos me hablaban bien de esta ciudad. Pero claro, no es lo mismo visitar un lugar que vivir en él. Por eso quise saber la opinión de la gente que vive en la ciudad para hacerme una idea de qué cosas buenas y malas podía encontrar. La forma de vivir de la gente, underground, y el tipo de ciudad así que es como mágica, los colores, las casas, el rollo antiguo, ¿no?, que tiene la ciudad decadente pero a la vez moderno. Lisbon is sunny, really nice weather. It's never too hot or too cold, so quite temperate, and I really like it. Beer is cheap to drink in Portugal. They have good beaches. The people are nice. Algo bueno de vivir en Portugal sería que si pierdo mi trabajo hay muchísimas oportunidades laborales en el país, ¿no? Sí. La vida social y cultural, que hay muchas fiestas, festivales, conciertos, eventos de todo tipo. La comida es lo mejor que tiene Portugal, é saborosa e barata. Pode-se fazer várias coisas em Lisboa, temos festas, temos actividades, temos cultura. Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos de nuevo a mi humilde morada. Esta vez en Portugal, concretamente en Parede, no muy lejos de Lisboa. Está como a 30 minutos en tren y aquí la verdad que es un pueblo pequeño, pero no me falta de nada. Tengo supermercados, tengo kioscos cerca, tengo incluso hasta bares, cafeterías y bueno, me vine aquí también para buscar esa tranquilidad y estar muy cerca de la playa, que también tenemos una playa aquí bastante cerca y es el tercer sitio donde vivo aquí en Lisboa. Estuve viviendo al otro lado del río, en Caparica, luego estuve viviendo en Lisboa y ahora ya por último me vine aquí, que es así como un Airbnb que se paga al mes. Aquí pago 450 € al mes, todo incluido. La verdad que bueno, es un poquito más de lo normal, de lo que se paga aquí en Portugal, pero la verdad es que el sitio está espectacular. Así que en total llevo justo un año viviendo aquí, pues os he hecho este vídeo de cómo es vivir aquí en Portugal, de qué cosas buenas y qué cosas malas se pueden encontrar. ¡Vamos a ello! Bueno, y fijaros qué días tan magníficos que hay de aquí, ¿no? En Lisboa, días como este, la verdad es por lo que merece la pena estar aquí, porque fijaros que ni una nube, siempre suele hacer mucho sol en Lisboa, incluso en invierno, aunque por la noche hace frío, pero durante el día sale el sol y nos podemos recalentar así un poquitito, sobre todo cuando esos días que hace tanto frío, que nos viene súper bien. Y claro, otra cosa es que Lisboa está rodeado de agua, no solo tenemos el océano, pero también tenemos el río Tajo. Bueno, luego, como podéis comprobar, si nos salimos del centro, las calles son bastante tranquilas y hay mucha seguridad, la verdad, o sea, yo no me puedo quejar en eso y la mayoría de la gente me dice que es una ciudad muy segura. De vez en cuando hay algún robo que otro, pero no suele ser algo normal. Es más, yo diría que sitios como Barcelona o Madrid son más inseguros que Lisboa. Y bueno, la verdad que para comer se come muy bien en Portugal y bueno, podemos gastar entre 8 y 20 € o incluso 30, depende de si queremos comer en el centro de Lisboa, que ahí nos va a costar más caro, o si nos vamos por ahí por algún barrio a comer, que seguramente nos vaya a costar más barato. Eso sí, a mí me encantan las tascas estas típicas portuguesas, que poco a poco ya quedan menos, aunque si buscamos un poquito, la verdad que las podemos encontrar. Y luego también que tenemos un montón de cafeterías, y bueno, para mí el dulce principal de aquí de Portugal y el que más amo de todos es el pastel de nata. Aquí está la mejor elección de todas. Eso sí, este no es el mejor de todos porque creo que ya está un poco pasado. Me parece que lo mejor es comérselo recién hecho.
los últimos años ha aparecido un montón de gente aquí en Lisboa. Es más, los fines de semana parece que vas por el centro y todos son turistas. Y no sé dónde se encuentran los portugueses, pero por algún lado tienen que estar. Si somos residentes de Lisboa, solo si somos residentes en Lisboa, se ve que también podemos tener los museos gratis los domingos por la mañana. Es más, me he venido aquí hasta el Museo del Azulejo para probar si es verdad lo que dicen. El azulejo es algo muy usado en las casas y edificios de Portugal. Le dan un toque muy único al país con sus colores blancos y azules. Y además de este museo, podemos visitar otros por la zona, una inversión de tiempo interesante para los fines de semana. Y cuando cae la noche, las calles se llenan de jóvenes que buscan evadirse de la rutina. ¿Dónde está la fiesta aquí, señor? Aquí en Moverte. Ahí, yo creo que ahí, mira para allá. Mira para allá. Hostia, de que la fiesta está en la calle. Era la fiesta de Barrio Alto, aquí es donde mucha gente sale de fiesta los viernes y sábados por la noche. Y no veas cómo se pone. Eso sí, todo el mundo está por la calle bebiendo. Podemos encontrar también cosas baratas, la cerveza como a 2 o 3 euros, imagínate. Y luego sitios para bailar. Y sí, amigo, ya sé que te gusta comer cosas variadas. Pues aquí vas a tener más de 100 formas diferentes de comerte un bacalao. La mayoría de cosas que podemos encontrar están hechas con pescado o con cerdo. Incluso hay algunos platos que llevan un poco de todo lo que les ha sobrado. Como la francesiña, un plato apto solo para aquellos que tienen un buen saque. Luego también tenemos un extenso repertorio de dulces y pasteles, algo no muy conveniente para los amantes del gimnasio o los diabéticos. Además de eso, también podemos encontrar playas donde poder hacer surf, pero con un agua muy fría, que yo estoy acostumbrado al Mediterráneo, por favor. Y eso sin contar sus miradores, sus atardeceres, sus fiestas y sus eventos. Y sin olvidarnos de las mujeres con bigote. Bueno, esto me parece que es más bien un mito, ¿no? Pero bueno, ya que vimos qué cosas buenas podemos encontrar, veamos ahora qué es lo que no le gusta a la gente de vivir aquí. El tráfico para quien tiene carro es un caos, pero quien anda en transporte no lo sufre. Que el agua del mar está muy fría, entonces aunque estés delicioso en la playa y haga calor, te intentas meter al agua y está helada. Lisbon administrative processes, it takes so much time. If you submit any paper, it takes months, sometimes weeks to get things back. So I don't like that about Lisbon. Las calles, la gente, los edificios, el tráfico. Bueno, bueno. Coisa má sobre Lisboa, perdeu-se a essência, não se vê muitos portugueses, não se ouve muito a língua portuguesa e perdeu-se aquela cultura y tornou-se mais turismo. El sueldo, lógicamente. El sueldo con respecto a la vida de esta ciudad, que es una capital en concreto, y yo creo que en general toda Portugal, es muy bajo comparado al tipo de vida que aunque no sea muy cara, ya con que quieras vivir un poquito, ya te puede llegar a costar a final de mes. Y bueno, yo que no tengo coche, por ejemplo, en esta ciudad, pues me tengo que comer en transporte público. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos tren, tenemos autobuses, metros dentro de la ciudad de Lisboa y luego tenemos incluso barcos para pasar el río. Pero eso sí, yo creo que comparado con otras capitales no hay tanta frecuencia de transportes. Quizás si estamos dentro de Lisboa, bueno, voy a esperar un poquito que va a pasar el tren. Y eso pues quizá no tiene tanta frecuencia como en otros sitios, tenemos que estar bastante pendientes de a qué hora viene el transporte público, a veces incluso no viene a la hora que tendría que venir o directamente no viene, es una locura a veces, por lo menos el bus, porque ya tema tren y metro yo creo que funciona mejor, pero los buses la verdad que es anarquía total, no lo entiendo cómo funciona. Y luego otra cosa que no hay son transportes nocturnos, por ejemplo el metro deja de funcionar a la 1 de la mañana, creo que el tren también, como a la 1:30, y luego hay algunos autobuses nocturnos, pero muy pocos la verdad, así que si sois noctámbulos y tenéis que volver a casa,
vas a tener que tirar de taxi seguramente, o si no de patinete, que también hay bastantes patinetes por aquí. Bueno, hay una cosa que o le gusta a la gente o no le gusta, y es que Lisboa está todo lleno de estos adoquines que la verdad que le dan una personalidad a la ciudad y le dan un toque muy chulo, pero claro, hay gente que se tropieza todo el tiempo, hay algunos adoquines que están sueltos y bueno, si te das con el pie una patada pues puede ser que te revientes el dedo, pero bueno, la verdad que o sea, yo con eso no tengo ningún problema. Bueno, luego tenemos el tema del trabajo y salarios, que la verdad no es el mejor de Europa. Por ejemplo, en el norte de Europa seguramente cobraremos más que aquí, y aquí la calidad de vida ha subido mucho. Antiguamente se ve que todo era bastante barato, pero en los últimos años han ido subiendo los precios. Este año, en el 2022, había una inflación del 10%, y eso sin contar el precio de los alquileres, que también han subido, pero bastante. Bueno, con el salario que hay aquí, pues se puede vivir. Se necesitará, yo creo que si eres una persona soltera vas a estar bien, pero si ya tienes una familia y tal, está un poco complicado. Y para una persona soltera seguramente harán falta como 1000 euros mínimo, que bueno, de eso hice un vídeo. Con este salario pues a lo mejor pues nos da para vivir con lo básico, pero quizá no nos dé mucho margen de ahorrar o incluso pues hacer viaje o otro tipo de cosas. Nuestra percepción del mundo casi nunca es neutral. Tendemos a juzgar las cosas como buenas o malas, y estos juicios suelen ser el resultado de hacer una comparativa con el resto o con lo normativo. Por tal motivo, las valoraciones que yo doy vienen determinadas por la comparación con otros países, y esto puede ser algo totalmente subjetivo. Si nos ponemos a comparar Portugal, es verdad que su nivel adquisitivo no está a la altura de otros países de Europa, pero sí que tiene una mejor calidad de vida si lo comparamos con algunos países de África o Sudamérica. Dentro de lo que cabe, Portugal es un país donde se puede llevar una vida tranquila con cierta estabilidad económica, algo que hoy día busca mucha gente. Eso sí, la paciencia es una virtud que vamos a tener que necesitar si queremos hacer trámites en este país. Por todo lo demás, su capital Lisboa ofrece una gran variedad de eventos y actividades para hacer. Nuestra agenda siempre va a estar llena de cosas por hacer o por comer. A medida que el tiempo avanza, vemos como Portugal se va adaptando cada vez más a un mundo multicultural y cambiante, donde la tecnología es la apuesta segura para sacar al país del desempleo y de la crisis financiera. Lo mejor de todo es que aún podemos gozar de sus paisajes y disfrutar de su cultura. ¿Y tú? ¿Te irías a vivir a Portugal?